Hola, soy Tamarana Yancy Pico Macías, estudiante de la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí, de la Facultad de Medicina. El tema que les tengo preparado hoy es el séptimo par craneal, que es el nervio facial y el nervio intermedio. Este video está dirigido a la cátedra de anatomía eh, de la docente, que lo imparte la docente Amelia Arteaga. Facial. Vamos a estudiar su origen real y aparente, sus ramos colaterales y sus ramos terminales. Bueno, el nervio facial es un nervio mixto, el cual está formado por dos raíces. Una motora que constituye el nervio facial propiamente dicho. También comprende de fibras del sistema vegetativo que controlan la secreción lagrimal. Y la otra es un nervio intermedio. Esta segunda raíz es sensitiva, pero comprende también fibras vegetativas que inervan las glándulas linguales, submandibular y sublingual. Bueno, las fibras que posee este nervio facial son las fibras ASG, ABE, EBE y EBG. Bueno, todas estas fibras en conjunto van a penetrar el nervioso central a la altura del surco búlbulo continuo, lateral al nervio facial y mediales al nervio vestíbulo coclear. Y termina finalmente en la parte superior del núcleo del tracto solitario. Vamos a hablar sobre su origen real, la raíz motora. Este nace del núcleo facial situado desde el puente. Este va a salir del sistema nervioso central por parte lateral del surco búlbulo continuo, después de un trayecto intrapontinuo complejo que describiremos junto a la vía motora principal. Bueno, mientras que su origen aparente sensitiva tienen su origen en el ganglio geniculado, situado en el trayecto del nervio facial al codo intrapetroso. Las prolongaciones celiguales de las células del ganglio constituyen las fibras sensitivas del nervio intermedio. En su trayecto y relaciones. Bueno, su trayecto va desde el surco búlbulo continuo. Las dos raíces del nervio facial se dirigen anterior y superiormente y se introducen en el conducto auditivo interno. Al llegar al fondo de este conducto, las dos raíces penetran en el conducto facial y lo recorren en toda su extensión. El nervio presenta, al igual que el conducto, tres porciones o segmentos. El primer segmento, de 3 a 4 milímetros de longitud, comienza en el orificio del conducto facial. El segundo segmento, de aproximadamente 1 centímetro de largo, es lateral y un poco inferiormente. Y está situado en el plano horizontal casi paralelo al eje mayor de la porción petrosa del hueso temporal. El tercer segmento vertical comienza inferiormente a la entrada del antromastoideo y termina en el agujero estilomastoideo. Y este va a medir aproximadamente 15 milímetros de longitud. En sus relaciones, bueno, este se va a relacionar en la cavidad craneal, los nervios faciales e intermedios pasan sobre el hueso occipital y la cara posterior superior de la porción petrosa del hueso temporal. Inferiormente al puente y al pendículo cerebeloso medio con el confluente subaracnoideo ponterocerebeloso. Bueno, el nervio facial es primero anterior y después superior al nervio vestíbulo. El trocleo intermedio está situado entre el nervio facial y el nervio vestíbulo cloacal. Bueno, en su distribución, el nervio facial va a proporcionar sus ramas colaterales intrapetrosas que nacen del tronco nervioso temporal y las ramas extrapetrosas que se desprenden del nervio facial
inferiormente al agujero estilomastoideo, y este también va a dar origen a sus ramas terminales. Bueno, en los ramos intrapetrosos vamos a encontrar al nervio petroso mayor, al timpánico, al nervio estapedio, la cuerda del tímpano, el ramo sensitivo del conducto auditivo externo, el ramo comunicante con el nervio vago, y en sus ramos extrapetrosos vamos a encontrar un ramo comunicante con el nervio glosofaringeo, un nervio auricular posterior, ramos del músculo estiloideo y del vientre posterior del digástrico y un ramo lingual. Los ramos intrapetrosos, estos ramos nacen del nervio facial con el conducto facial. El nervio petroso mayor. Este nervio se desprende del vértice del ganglio geniculado, se va a dirigir anteriormente y sale de la porción petrosa del bulbo oral por el hiato del conducto del nervio petroso mayor. Este después va a discurrir por la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal en el surco óseo, que es continuación del hiato. El otro ramo, que es el ramo comunicante del plexo del tímpano, va a tener su origen lateral en el ganglio geniculado, el ramo comunicante con el plexo timpánico menor y se dirige anteriormente. Este va a atravesar el hiato del conducto del nervio petroso menor y se desliza en el surco de la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal, lateralmente al nervio petroso mayor. El nervio estapedio. Bueno, este nervio se desprende del segmento vertical del facial y se dirige hacia el músculo estapedio, atravesando la delgada pared que separa el músculo del conducto facial. Otro que es la cuerda del tímpano. Bueno, esta cuerda del tímpano va a nacer del nervio facial de 2 a 3 milímetros superior al agujero estilomastoideo. Desde su punto presenta un trayecto recurrente superior y lateral y un poco el conductillo de la cuerda tímpana. Bueno, el nervio de la cuerda del va a penetrar en la cavidad timpánica a través de un orificio situado en la pared posterior de este, entre la eminencia piramidal del músculo estapedio, que es medial, y el surco timpánico, que es lateral. El otro que es el ramo sensitivo del conducto auditivo externo. Este filete nervioso se desprende del nervio facial a la altura un poco anteriormente al agujero estilomastoideo, rodea el borde anterior de la apófisis mastoidea medialmente inferior al conducto auditivo externo. Y este va a penetrar en la pared posterior de dicho conducto, el cual va a inervar así como una porción de la membrana timpánica. Como por último tenemos al ramo comunicante con el nervio vago. Este nace de 4 a 5 milímetros superiormente al agujero estilomastoideo y se introduce por un canalículo interpetroso hasta la fosa yugular, donde desemboca por el conductillo mastoideo. Este se une un poco después al ganglio superior del nervio vago. Bueno, en sus ramos colaterales extrapetrosos tenemos al ramo comunicante del nervio glosofaríngeo. Este se desprende del nervio facial inmediatamente inferior al agujero estilomastoideo. Este va a cruzar la cara anterior de la vena yugular interna y termina en el ganglio inferior del nervio faríngeo. Y ese va a ser inconstante. Como el otro tenemos el nervio auricular posterior. Este nace del nervio facial
algunos milímetros inferiormente al agujero estilomastoideo. Este ramo rodea anteriormente el vientre posterior del músculo digástrico y después el borde anterior de la apófisis mastoidea, y se comunica en la canal de la apófisis mastoides con el nervio auricular mayor del plexo cervical y se divide en dos ramos secundarios. Uno ascendente para los músculos auricular posterior y auricular superior, y para los músculos de la cara medial de la oreja. Otro horizontal destinado al vientre del músculo occipital frontal. Como siguiente tenemos a los ramos del músculo estiloideo y vientre posterior del digástrico. Bueno, este ramo nace del nervio facial, un poco inferiormente al procedente, bien separado o más a menudo mediante un tronco común. El ramo del músculo digástrico, suele comunicarse con el nervio glosofaringeo. Esta comunicación sustituye el ramo comunicante con el nervio glosofaringeo. Como por último tenemos al ramo lingual. Este ramo se observa raramente y parece suplir el ramo comunicante con el nervio glosofaringeo, o la comunicación inconstante que une el ramo de músculo digástrico con el noveno par. Por último tenemos a los ramos terminales. El nervio facial se divide en la cara de la vena yugular externa en dos ramos terminales, uno temporofacial y el otro cérvico-facial. Bueno, el ramo temporofacial, este ramo se dirige anteriormente y se comunica con el nervio auriculotemporal y se divide enseguida en numerosos ramos destinados a los músculos cutáneos del cráneo y de la cara, situados superiormente en el orificio bucal. Bueno, el otro ramo cérvico-facial va a discurrir entre los dos lóbulos paratoide inferior y anterior y lateralmente. Y este ramo se va a comunicar con el nervio auricular mayor del plexo cervical y se divide en numerosos ramos en las proximidades del ángulo de la mandíbula, pero en general un poco superior y posteriormente a este. Estos ramos están destinados a los músculos cutáneos de la cara y del cuello, situados inferiormente del orificio bucal. Esto ha sido mi exposición por hoy. Espero que les haya gustado y gracias.